La celebración del servicio en la iglesia es un momento de gran importancia en la comunión, en la responsabilidad y la participación en el cuerpo de Cristo, que cada cristiano fiel es parte de ella. Más aún, porque gran parte del Nuevo Testamento se escribió con el fin explícito de instruir a la iglesia y a pastores sobre diversas cuestiones sobre los principios para una vida cristiana, sobre el ministerio y el crecimiento de la iglesia. Esa importancia debe hacer que nosotros como creyentes seamos responsables y cuidadosos a la hora de participar en esta comunión que el Señor instruyó a su iglesia. Sin embargo, muchos de nosotros estamos cometiendo ciertos errores en el desarrollo del culto o servicio de predicación en la iglesia, los cuales no deberíamos hacerlos. Por esa razón, nos enfocaremos a detectar estos errores que presentaremos a continuación, para que ya no volvamos a cometerlos. Número 10. Entrar en la iglesia buscando entretenimiento. Muchos creen que ir a la iglesia y recibir un espectáculo es una tendencia preocupante que está trayendo a muchas iglesias lejos de las prioridades bíblicas, llegando a ser, en lugar de iglesias, show de teatros y espectáculos para recibir comedia, dramas, shows, buscando ya no un púlpito, sino un escenario con luces de colores y grandes equipos de sonido, llegándose a convertir esta idea en dar al público lo que quiere, adaptando el servicio de la iglesia a lo que va a atraer a una multitud, y como resultado, los pastores buscan atraer al público en lugar de dirigir y edificar al creyente, haciendo que estos hoy busquen entretenerse en lugar de ser edificados. Detrás de esta tendencia está la idea de que la iglesia tiene que vender el evangelio a los no creyentes, llegando a competir por el consumidor como si fuese un reality show. Causa de esto, más y más creyentes son atraídos por esta estrategia de comercialización. Pero esa filosofía es el resultado de una mala teología. Por eso tengamos mucho cuidado con esto. Número 9. Añadir gustos e ideas personales para acercarnos al Señor. Una cosa es clara en la Biblia, que a Dios le agrada que sus hijos lo obedezcan y que Él pide que nos acercamos a Él bajo sus parámetros, que nos acerquemos a Él bajo sus estatutos y no conforme a nuestros pensamientos. Pero tristemente, muchas iglesias quieren agradar a Dios por sus fuerzas, quieren acercarse a Dios bajo sus principios y criterios y no bajo los estatutos de Dios. Están haciendo como Caín, que quiso acercarse a Dios como él pensaba, pero eso no le agradó a Dios, como vemos en Génesis 4. Nadab y Abiú quisieron agradar a Dios conforme a sus pensamientos, y Dios los juzgó, como vemos en Levítico 10. Usa pensó que hacía bien sostener el arca para que no caiga, pero eso enojó a Dios, como lo vemos en 2 de Samuel 6. Por eso no se trata de acercarnos a Dios como nosotros pretendamos, sino como Dios nos enseña a través de su palabra. Número 8. No regular nuestra adoración al Señor en base a su palabra. Los reformadores aplicaron el principio conocido como sola escritura al culto, el cual denominaron el principio regulativo. Por eso ellos decían que no podían adoptar ningún dispositivo en el culto de adoración que parezca adecuado a ellos mismos, sino mirar los mandatos de aquel que es el único que tiene derecho a prescribir. Ellos decían, si queremos que Él apruebe nuestro culto, esta regla que Él impone debe ser observada cuidadosamente. Dios desaprueba todos los modos de culto que no estén expresamente sancionados por su palabra. De esa forma, los puritanos llevaron el principio regulativo a las siguientes generaciones de cristianos. John Owen dijo, por ejemplo, la adoración a Dios no es algo que el hombre encuentra, no puede obtenerse por esfuerzo humano, sino por la sabiduría y la revelación de Dios, de lo que complazca a Dios, porque solo Dios es el juez. Por eso Dios se ofende con las adiciones no autorizadas creadas por el hombre en su adoración. Los puritanos creyeron que estas adiciones eran pecaminosas e irreverentes, sugiriendo que las escrituras no son suficientes. Pero en la actualidad, muchos evangélicos creen que la adoración es agradable a Dios simplemente porque pretende ser adoración, algo contrario a como pensaron los puritanos. Sin embargo, la Biblia habla con regularidad de la adoración que Dios rechaza, como lo vemos en Amós 5, o en Isaías 1, o en el Salmo 51, o en Mateo 15. Como vemos, las Escrituras dicen mucho acerca de la adoración inaceptable, y si hay aún alguna duda de que Dios es específico acerca de cómo se le adora, preguntemos al rey Saúl qué es lo que pasa cuando se hace eso, como lo vemos en 1 de Samuel 15. Número 7. Entrar a la iglesia como si fuera cualquier lugar.
Si bien la iglesia está abierta para todos, no importando quiénes sean, en la actualidad muchos creyentes están perdiendo el respeto a Dios y a la conciencia de no hacer caer a los demás, trayendo a la iglesia un estilo de vida liberal. Hoy en muchos lugares se está perdiendo el principio de pudor y modestia que nos enseña la Biblia en 1 de Timoteo 2. Y causa de eso, se está viendo un desfile de modas y tendencias que superan la modestia, con el fin de tratar de llamar la atención de los demás, en lugar de que busquen que los demás pongan la atención solo en las cosas espirituales. Por eso no hay lugar en la iglesia para que el atuendo de alguien esté diseñado para lucirse. Esa es una distracción para lo que se hace en la iglesia y lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Debemos tener vestimenta modesta, con temor piadoso y sobriedad, evitando extremos, no ropa inmoral o ropa que haga lucir a la persona, sino debemos asistir para dar la gloria a Dios. Número 6. Venir a la iglesia con intenciones equivocadas. Dios nos llamó a permanecer en comunión para el crecimiento en su palabra y el amor mutuo, pero muchos han caído en venir a la iglesia para fines lejos de la verdad. Como por ejemplo, venir a la iglesia solo por ver y conquistar a la hermanita o al hermanito, o venir a la iglesia solo para juntarse con amigos. Y todo ello es algo lejos de la verdad. Número 5. Aceptar los errores doctrinales. Muchos pasajes del Nuevo Testamento dan instrucciones para el liderazgo, para las reuniones y las prácticas de la iglesia. Sin embargo, muchas denominaciones en esta generación están aplicando estrategias seculares y mundanas y no se han detenido a preguntar si sus nuevas estrategias son verdaderamente bíblicas. Pero si somos sabios, mediante la palabra de Dios, podemos saber mucho acerca de cómo una iglesia entiende la suficiencia bíblica al observar su forma de gobierno, al observar el contenido, el énfasis de la adoración y la forma en que pastorean la congregación. Si una iglesia promueve y camina bajo propósitos puramente pragmáticos, siguiendo ideas humanas como encuestas o pretendiendo alcanzar a la próxima generación mediante medios modernos, medios seculares o modas actuales o las tendencias culturales, entonces ha sometido la palabra de Dios a la sabiduría de los hombres. No podríamos decir amén a eso, porque estos han elegido construir su casa sobre arena, en lugar del fundamento inamovible de las Escrituras, como vemos en Mateo 7. Número 4. Llegar tarde el día de culto. Cada parte del servicio de adoración es de suma importancia. Al inicio del culto servicio, por ejemplo, por lo general hacemos un canto de alabanza al Señor, en donde nos unimos todos los santos, para dedicar a una voz como cuerpo único de Cristo alabanzas al Rey, para prepararnos luego, para recibir lo más grande que Cristo nos dejó, que es su palabra. Por esa razón, es recomendable llegar aún mucho antes para poder orar, abrir nuestro corazón para el bello tiempo de la ministración y del conocimiento de su palabra. Número 3. Dar ofrendas solo de forma económica, olvidando las ofrendas espirituales. Si bien sabemos que el momento de ofrendar es muy indispensable para la subsistencia de la iglesia y poder hacerles algo bíblico, de acuerdo a sus posibilidades, pero darte a ti mismo como ofrenda espiritual es muy agradable a Dios, porque de esta forma estás mostrando que todo lo que estás haciendo es hacerlo para su gloria y vivir para Él cada día de tu vida. Por eso es vital no olvidarnos de entregar las obras del corazón, las cuales son fundamentales para la vida de un creyente y nuestra responsabilidad como verdaderos cristianos. Número 2. Decir amén a algo antibíblico. La Biblia nos manda a cada uno de nosotros: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro está diciendo que mientras esperas tu gloria eterna, crece hacia eso. El apóstol Pablo también lo dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pedro dijo en 1 de Pedro: como niños desead la leche pura de la palabra para que crezcáis en ella. El apóstol nos recuerda que dado que vamos a pasar nuestra eternidad con el Señor Jesucristo, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Él. El verbo griego significa avanzar en la esfera de la gracia a través del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para no dejarnos arrastrar por cualquier viento de doctrina de error. Y para lograr esto, debemos conocerle mejor a través del estudio de la palabra y de la comunión íntima con Él. Número 1. Venir sin compromiso espiritual. La vida de un cristiano consiste en compromiso, porque cuando hay un verdadero compromiso, no caerás en ningún error anterior, sino que entenderás que como cristiano,
Existes para anhelar, para desear, para querer con todas tus fuerzas el alimentarte solo de doctrina sana. Para eso existimos. No estamos aquí para recibir sugerencias o para recibir programas de música. No estamos aquí para ser provistos de entretenimiento. No vamos a la iglesia para reparar problemas desde un punto de vista psicológico o analítico. No vamos a la iglesia para recibir consejos en términos de psicología. Vamos a la iglesia para aprender doctrina sana. Ese es el ministerio de la iglesia. En eso consiste la vida de la iglesia. Y cualquier ministerio que no se ocupe en enseñar solo doctrina sana está negando la verdad bíblica, está negando la palabra de Dios. Por eso ese debe ser el compromiso de cada uno de nosotros, comprometidos con la doctrina sana de la palabra de Dios. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.